emocionales. Y somos seres dotados con la capacidad de sentir, pero que una de las sensaciones más incómodas o más malucas de sentir es la sensación de fracasar, la sensación de perder. Y recordaba una vez más, hace como 25 días, cómo se sintieron los hinchas de Nacional. Muy mal, ¿cierto? Y yo le recordaba eso a un amigo esta semana. Le recordaba que cuando era perdido, pero no nos sentimos tan mal como cuando la América bajó a la B. Pero así gente cruel, ¿cierto? Me la volvió multiplicada, gente muy cruel. Pero el punto es que no nos gusta perder, no nos gusta fracasar. Y eso hace parte aún de la vida cristiana. Hablaba con mi hermano y me contaba, he fracasado en todas mis relaciones amorosas por causa de mis creencias. O sea que por causa de tu fe, Cristo te ha dejado decir, no, es que yo creía que me querían, pero no. Pero realmente no me querían. Por eso fracasé, porque creí mal. Pero lo cierto es que el fracaso hace parte integral de la vida, pero eso no significa que no podamos evitar el fracaso. Sí hay fracasos que podemos evitar. Claro que podemos evitar. Y para eso pues necesitamos conocer sus causas. Les menciono por lo menos 5 de las causas más comunes de fracaso en la vida. Número 1, falta de ambición. Falta de ambición, igual a conformismo. La falta de ambición, hay ambiciones que son legítimas. Una cosa es esa ambición desmedida de dinero, de plata, de poder, ¿cierto? Eso no es legítimo. Pero hay ambiciones legítimas. Ser profesional, ¿es una ambición legítima? Es una ambición legítima. Tener un emprendimiento, montar una empresa, ¿es una ambición legítima? Formar un hogar, ¿es una ambición legítima? Claro, es una ambición legítima. Pero esa falta de ambición, ese conformismo, lleva al fracaso. 2, falta de disciplina. La falta de disciplina es otra causa de fracaso. Si usted se sigue despertando con amanecer costeño todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana, pues es complicado. La falta de disciplina. 2, falta de insistencia, de perseverar. Que se empieza un proyecto y a la mitad del camino se ha quedado sin gasolina o cuando llegan las primeras dificultades se desanima y lo dejan tirado. Falta de persistir. Una personalidad negativa es la cuarta causa. ¿Conoces esas personas negativas? ¿Sí? Dicen, no, yo soy más de malas. Siempre que juego escondido me da tos. Siempre que saco al perro y le voy a recoger las cosas me sale la bolsa rota. Siempre a mí. Y yo soy más de malas. ¿Conoce gente así, gente que es negativa? Esa gente, difícilmente una persona negativa sale adelante, tiende a fracasar. Y último, de las causas más comunes de fracaso es no aprovechar los recursos. No aprovechar los recursos que se tienen disponibles, que hay a la mano. Por no aprovechar lo que ya está disponible también muchas veces se fracasa. Y si pensamos en nosotros como creyentes, quisiera recordarles un texto, una escritura, Efesios capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice la carta a los Efesios. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dice que cuando creemos en Jesucristo, el Señor nos ha bendecido con todo tipo de bendición espiritual en la región celestial. Ya nos preguntamos, ¿dónde están? ¿Y dónde están que no las veo? ¿Dónde están todas esas bendiciones espirituales? Pues están ahí disponibles, solo que tenemos que aprovecharlas, echar mano de ellas. Recuerden, Dios hace las promesas, pero nosotros las tomamos. Dios prometió a Israel sacarlo de Egipto y llevarlo a la esclavitud de la tierra prometida, ¿cierto? Pero una vez los puso enfrente de la tierra prometida y dijo, muy bien muchachos, ya llegamos, vayan y tomen. Vayan y se expulsen todas esas naciones extranjeras que viven ahí.
Dios hace las promesas y nosotros las tomamos. Debemos aprovechar todo aquello que el Señor nos ha otorgado en Cristo Jesús. Porque hay muchos que por estar distraídos no están aprovechando todo lo que el Señor tiene disponible para nosotros. Es por eso que esta mañana el Espíritu Santo nos tiene un mensaje titulado Máximo Provecho. Máximo provecho. Y esto es importante porque quien sabe aprovechar al máximo los recursos que tiene en la mano difícilmente fracasa en la vida. Quien sabe aprovechar al máximo los recursos que tiene en la mano. Y una de las bendiciones espirituales, que a su vez es uno de los recursos más importantes que tenemos, que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, es el bautismo en el Espíritu Santo. Es una de las bendiciones más importantes que el Señor ha dejado a nuestra disposición. Ahora, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Es ese momento en el que el Señor Jesucristo viene a llenarnos, a sumergirnos en la presencia del Espíritu Santo para fortalecernos para la vida, capacitarnos para la vida y para la misión que nos ha encomendado. Cuando la presencia del Espíritu Santo viene a estar dentro de nosotros, a influenciarnos de poder, llenarnos de poder para la vida y para la misión. Y algunos se preguntarán, pero ¿cómo así, pastor? Si usted la semana pasada, que el Espíritu Santo ya vive dentro de todo verdadero creyente. Sí, la semana pasada dijimos, todo creyente tiene el Espíritu Santo, pero no todos viven llenos del Espíritu. Todo creyente tiene el Espíritu Santo, pero no todos viven llenos del Espíritu. Todo creyente ha sido bautizado por el Espíritu Santo, es decir, en la conversión el Espíritu Santo nos une al cuerpo de Cristo, nos hace miembros del cuerpo de Cristo, ahí el Espíritu Santo nos está bautizando en Cristo y la presencia de Dios viene a habitar dentro de nosotros. Pero no todos han sido bautizados con el Espíritu Santo. No todo el mundo ha recibido este revestimiento de poder para la vida. Quien bautiza con el Espíritu Santo es Cristo. Y todos nosotros debemos buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Todos nosotros. Yo quiero que le reafirme, por favor, esta verdad. Su hermano dice, debemos buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Debemos buscar el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder sacar máximo provecho de todos los recursos espirituales que tenemos en Cristo. ¿Para qué? Para no vivir una vida cristiana a medias. ¿Para qué? Para no aguantar hambre teniendo la nevera llena. Porque eso es triste. Hay gente que aguanta hambre teniendo la nevera llena. Haz de cuenta que el Evangelio es como un sancocho trifásico. ¿A quién le gusta? ¿Ya probó sancocho trifásico? Con res, con pollo y no sé, una vaina. O sea, tiene 3 carnes sancocho trifásico: yuca, papa, plátano. Y eso es el Evangelio. Te lo ponen en la mesa y tú coges la cuchara y te quedas tomando el caldito. Y tomas caldito. Rico el caldo, sí, rico, es bueno. Delicioso, pero la carne está ahí, el pollo está ahí, y no le meten ni el cuchillo, ni el tenedor, ni el diente, solo te quedas tomando el caldito. Para eso es que necesitamos recibir el bautismo en el Espíritu Santo, para no quedarnos apenas tomándonos el caldito del Evangelio, para disfrutar de todo lo bueno que tiene el Evangelio y está disponible para nosotros. Es por eso que esta mañana quiero compartirles 3 acciones que nos van a ayudar a sacar el máximo provecho de todas esas bendiciones espirituales que ya tenemos en Cristo Jesús. 3 acciones para sacar el máximo provecho de la obra del Espíritu Santo. Y para ello quiero que me acompañen al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 19, versículos del 1 al 7. Veamos a estos discípulos, veamos a los apóstoles que sacaban provecho realmente de todo lo que el Espíritu Santo tenía disponible para ellos. Hechos 19, versículos del 1 al 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mientras Apolos estaba en Corinto,
Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, le respondieron. ¿Y entonces qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Estamos viendo este capítulo, nos menciona el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Era su tercer viaje. Él ya había regresado a Jerusalén, había subido a Antioquía, la iglesia de la cual fue enviado. Le dijo, voy a empezar a hacer un recorrido por las diferentes iglesias, por las diferentes comunidades en las que ya les he predicado el evangelio, y voy a validar que los aspectos claves y básicos de la fe los tengan bien entendidos, los estén practicando y los tengan bien interiorizados. En ese moverse, en ese visitar las diferentes iglesias, las diferentes comunidades, llega nuevamente a Éfeso, donde ya había estado. Y ahí nos trae el relato del versículo 1. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Y allí encontró a algunos discípulos. Mira la pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, le respondieron. Pues Pablo está haciendo esta verificación del estado espiritual de la iglesia, de los aspectos claves de la iglesia, y por eso la pregunta: ¿recibieron ustedes el bautismo del Espíritu Santo? Porque recibir el bautismo del Espíritu Santo es clave en la vida de todo creyente. Y esto nos habla de la primera acción que necesitamos aplicar para sacar el máximo provecho de nuestros recursos espirituales, y es reconocer la importancia del bautismo en el Espíritu Santo. Reconocer su importancia. Pensemos en esto. Si eso no es importante, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿A cuántos años empezó Jesús su ministerio? ¿A cuántos? A los 30. A los 33 falleció. ¿Sí? A los 33 falleció, resucitó. Pero a los 30 empezó su ministerio. 30 años como el Hijo de Dios. 30 años esperando el momento. ¿Y cuál fue el momento en que él empezó su ministerio? Solamente hasta cuando fue bautizado. ¿Recuerdas? Bautizado por Juan en el Jordán. El cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Ahí empezó su ministerio. Sin el Espíritu Santo él no empezó. Él no empezó sin tener el poder del Espíritu Santo. Cuando él comisiona a sus discípulos después de la resurrección, habla con ellos durante 40 días, les explica el evangelio, dice: muchachos, quietos, calmados, tranquilos, no se vayan a ningún lado, no se muevan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, lo que yo les dije, que habría de venir sobre ustedes el Espíritu Santo, que es en Jerusalén. Y los discípulos se quedaron en Jerusalén y no empezaron su ministerio solamente hasta después del día del Pentecostés, que vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaron en diferentes lenguas, y ahí empezó su ministerio. ¿Sería importante o no? O sea, querer arrancar es como querer mover un carro sin gasolina. Es vital la obra y la influencia del Espíritu Santo sobre el creyente. Recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Los apóstoles lo tenían claro. Por eso, mire este texto, Hechos 8, 14 al 17. Cuando Felipe, el evangelista, llegó a Samaria, una ciudad extranjera, reconocida como extranjera, predicó el evangelio, las personas creyeron. Tan pronto los discípulos en Jerusalén se enteraron, enviaron a Pedro y a Juan con esta misión. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios,
les enviaron a Pedro y a Juan. Y estos, al llegar, oraron por ellos ¿para qué? Para que fueran prosperados, para que fueran sanados, para que arreglaran sus familias. No, posiblemente también oraron por eso, pero fueron enviados específicamente a que oraran para que recibieran el Espíritu Santo. Esas personas ya eran discípulos, ya se habían convertido, habían recibido la palabra de Dios, ya se habían bautizado, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Versículo siguiente. Porque el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esta gente ya era creyente. ¿Ves cómo el bautismo del Espíritu Santo es posterior a la conversión? Acontece de manera posterior a la conversión. Ellos solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Esto es lo mismo que está haciendo Pablo cuando encuentra a estos discípulos en Éfeso. Venga, muchachos, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Y qué es eso? No sabemos qué es eso. Ellos tenían completamente claro que el bautismo en el Espíritu Santo es un aspecto vital para la vida del creyente, clave. El bautismo en el Espíritu Santo no es para unos pocos afortunados, para un selecto grupo de personas que sí son espirituales. No. Lo que el Señor espera es que el Espíritu Santo sea para todos y que todos reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Y este fue el énfasis del Señor. El mismo no arrancó, muchachos, no empieces con esto hasta que no venga el Espíritu Santo. Y estos que fundan las iglesias dicen: la iglesia no va a arrancar sin el poder, sin tener discípulos llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos cristianos, el día que nos convertimos, recordemos otra vez, el Espíritu Santo viene, la presencia de Dios viene a estar dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y es como si recibiéramos el cartón, como si nos graduáramos de cristianos, el día de tu conversión. Te entregan el cartón. Y cuando alguien estudia y se hace profesional, a él desarrolla ciertas capacidades, desarrolla ciertas habilidades, ciertas competencias que lo capacitan para una profesión. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, ya tenemos el cartón. Pero por más duro, por más hábil, por más talentoso que se hace profesional, va a necesitar unas herramientas para su trabajo. El mejor cirujano del mundo, por más habilidad que tenga, por más talento que tenga, en determinado momento solo va a poder salvar una vida si tiene un bisturí, si tiene un estetoscopio, si tiene ciertos equipos, ciertas herramientas. Si no, él no puede operar. ¿Sabe operar? No sabe. ¿Está capacitado? Está capacitado. Ya tiene la habilidad que necesita, pero le faltan las herramientas. Eso es un creyente sin el bautismo por el Espíritu Santo. Ya tiene dentro de sí lo que necesita, pero le falta ese poder, le falta la capacidad, le faltan las herramientas para vivir un cristianismo efectivo. Un cristianismo efectivo. Y este es el mensaje del Señor y de los apóstoles. No podemos vivir una vida cristiana efectiva sin el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos buscarlo. Buscar este bautismo. El problema es que algunos viven la vida cristiana como si no lo necesitaran. Como si no necesitaran al Espíritu Santo. Y no le dan la importancia que tiene. Se quedaron en el caldito. Se quedaron en el caldito y no están probando todo lo que el Evangelio nos ofrece. Pero el punto es que periódicamente estamos enfrentando en nuestra vida diferentes desafíos, diferentes problemáticas que nos recuerdan que nuestra capacidad no nos alcanza. Es ahí cuando nos damos cuenta: caramba, nos falta poder para enfrentar estas cosas. Por ejemplo, cuando estás enfrentando algún reto con tus hijos, que no sabes exactamente cuál es la situación, ¿no te gustaría tener la palabra de ciencia, que es el Espíritu Santo, y que te muestre y que digas específicamente esto es lo que está pasando con él? ¿Ves? Que si sí señalar, mira, es esto lo que está pasando contigo, que tú lo tengas claro. Necesitamos ese poder. Lo necesitamos. La vida, frecuentemente, los desafíos de la vida nos están recordando nuestra falta de poder.
nuestra incapacidad. Eso nos debe motivarnos a buscar al Espíritu Santo. Y Pablo ve que no lo han recibido. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Dice el versículo 3, pues el bautismo de Juan. Y él les explica. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él les da pueblo que creyeran aquel que vendría después de él. Esto es decir en Cristo Jesús. Y al oír esto fueron bautizados nuevamente, pero se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. O sea, aceptando el Evangelio de Jesús. Y aquí está la segunda clave, la segunda acción para sacar el máximo provecho de la obra del Espíritu Santo, y es tomar decisiones correctas y oportunas. Estos discípulos estaban tomando una decisión. ¿Cuál decisión tomaron? Bautizarse una vez más. Y es que para recibir el bautismo con el Espíritu Santo tenemos un camino que recorrer, y la forma de recorrer este camino es tomando las decisiones correctas. La primera decisión que debemos tomar es la decisión de ser adoctrinado, la decisión de aprender. Porque estos discípulos no habían recibido el Espíritu, ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. No habían aprendido las verdades de la Escritura. Y si nosotros queremos sacar el máximo provecho de todo lo que Dios tiene disponible para nosotros, necesitamos aprender. Aprender. Es como el caso del abogado. El abogado que conoce las leyes, él se aprovecha de eso y dice: yo puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, yo puedo reclamar tal cosa, porque él conoce la ley, la estudió y la conoce. Y hay muchos beneficios que por ley de Dios tenemos disponibles, y como no los conocemos, no los reclamamos, no los pedimos. Entonces, la primera decisión que debemos tomar es adoctrinarnos, aprender. La segunda decisión es evitar las motivaciones incorrectas. ¿Por qué algunos no reciben el bautismo con el Espíritu Santo? Por motivaciones incorrectas. ¿Recuerda a Simón el mago, del que estamos leyendo nuestro tiempo con Dios? Él era un brujo, él era el brujo del pueblo, ahí en Samaria, donde llega Felipe, se convierte, deja su profesión, se convierte, se bautiza, y ve que los discípulos ponen las manos sobre las personas y reciben el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Simón? Les pinta una platica. ¿Sí? Dice: uy, muchachos, está buscando. Muchachos, ¿cómo vamos ahí? Cuando quieren, pero deben a mí ese poder, para que cuando yo imponga las manos, las personas reciban el Espíritu Santo. ¿Cuál era la motivación de Simón? Muy posiblemente económica. Muy posiblemente económica, es decir, voy a recuperar mi estatus para yo también empezar a cobrar cuando otros reciban el Espíritu Santo, volver a figurar, porque él era famoso en el pueblo. Entonces, todo aquel que quiera hacerse famoso a sí mismo y pasa a la iglesia, es que yo quiero el don de sanidad, para que me puedan llamar el hermano Tristán, para que cuando pongan las manos, sal de ahí, gripa, espíritu de gripa, sal de esa persona y tener el espíritu o el don de sanidad. ¿Sí? Y algunos tienen ciertos dones de una u otra manera para figurar. Pues eso es una mala motivación. Y el Espíritu Santo no viene para exaltar a ningún hombre. El Espíritu Santo viene para exaltar a Cristo. El Espíritu Santo no nos es dado para la exaltación de ningún hombre. El Espíritu Santo es dado para la exaltación de Jesucristo. Por eso es que cuando los discípulos oran, recuerda también este suceso, que los discípulos empezaron su ministerio de predicación, les cayeron encima, empezaron a darle remo, los maltrataron, los echaron a la cárcel, y ellos salen y les dijeron: les prohibimos que sigan predicando en ese nombre. Y en vez de dejar de predicar, ellos quisieron, se fueron a orar, y oraron de la siguiente manera. Hechos 4, 29, 31. Dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas, concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Queremos hablar de ti, queremos hacerte famoso a ti. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo, el Señor Jesús. Después de haber orado, ¿qué pasó? Tembló el lugar donde estaban ellos reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Pues si tienes una motivación legítima, si tu motivación
es hacer famoso el nombre de Jesús, es darlo a conocer a Él. Es decir, Señor, yo quiero hablar con las personas, pero no encuentro las palabras. Señor, quiero hablar con las personas, pero me dan miedo. No encuentro qué decirles. Dame ese poder. Si esa es tu motivación, yo quiero hacer famoso tu nombre, eres candidato para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Lo siguiente que necesitas hacer es ser intencional en buscarlo por medio de la oración. Porque cuando los discípulos fueron llenos en Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, no estaban jugando naipes, no estaban jugando dados, jugando parqués. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban orando. Y cuando nosotros vemos que los apóstoles fueron a orar, a ministrar a las personas para que creciera el Espíritu Santo, ¿qué hacían? Oraban. Siempre. Prácticamente esto es invariable. Cuando el Espíritu Santo baje sobre alguien, primero lo motiva a orar. Lo motiva a orar. Porque el Espíritu Santo puede ir en cualquier lugar. Puede ir en la iglesia, puede ir en la calle. Hablamos la semana pasada de nuestra hermana Namba que fue bautizada por el Espíritu Santo en la universidad. Estando en la universidad fue bautizada por el Espíritu Santo. Pero es un hecho que lo primero que va a hacer el Espíritu es motivarte a orar. Y casos hay muchos. Recordaba, es un testimonio muy famoso de una persona en Estados Unidos que iba en medio de la calle, en medio de una carretera rural, y el baño de su carro. Tengo que orar. Ahorilló su carro, se puso a orar, y Padre, te alabo, te bendigo, y vino el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre él, lo bautizó y empezó a orar en lenguas. Entonces, sin oración no hay bautismo en el Espíritu. Y siempre viene en momentos de oración. Así que ore, sea intencional en orar, pidiendo ser bautizado en el Espíritu Santo. Recordemos lo que dice el Evangelio de Lucas. ¿Cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Y otra decisión, quizá la más importante para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, es la decisión de cambiar. Si quieres ser bautizado por el Espíritu Santo y quieres tomar las decisiones correctas, debes tomar la decisión de cambiar. Estos discípulos estaban decididos a cambiar. ¿Y cómo lo demostraron? Bautizándose no una, sino dos veces. Dice el versículo 4, mira cómo lo dice la palabra de Dios para todos. Pablo les dijo, Juan le dijo a la gente que se bautizara para demostrar que ellos querían cambiar su vida. Les dijo que creyeran en Jesús, el que vendría después de él. ¿Qué hace el bautismo? El bautismo, y nosotros hacemos, es demostrar que queremos cambiar de vida. El bautismo no demuestra que somos perfectos, que ya cambiamos. No. El bautismo demuestra que tomamos una decisión. ¿Cuál decisión? La decisión de cambiar de vida. Y esos discípulos estaban arrepentidos y decididos a cambiar. Y lo hicieron 2 veces. Ahora la pregunta, ¿por qué se bautizaron si ya los había bautizado Juan? ¿Por qué tuvieron que bautizarse ahora después en el nombre de Jesús o aceptando el Evangelio de Jesús? Porque el arrepentimiento por sí solo no es suficiente. El arrepentimiento por sí solo no cambia a nadie. Es el primer paso. Pero le falta. El arrepentimiento por sí solo no es suficiente. Porque el arrepentimiento nos lleva a reconocer nuestro pecado y nos motiva a cambiar, pero generalmente a través de nuestra fuerza de voluntad. ¿Sí? Por eso es que el arrepentimiento le falta otro elemento clave. ¿Cuál es? La fe en Jesucristo. Versículo 4. Pablo les dijo que se bautizaran para demostrar que ellos querían cambiar de vida. ¿Y qué más? Les dijo que creyeran. Necesitaban arrepentirse, pero ¿qué más necesitaban hacer? Necesitaban creer en Jesús. Por eso es que el requisito fundamental para recibir el bautismo en el Espíritu Santo es la fe. De manera que para recibir el bautismo con el Espíritu Santo necesitamos estar decididos a cambiar, no haber cambiado ya, sino estar decididos a cambiar. Y el problema de algunos es que piensan que no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo porque todavía no son totalmente santos. Porque yo no me porto completamente bien,
Porque yo no soy lo suficientemente bueno, entonces por eso no soy lo suficientemente consagrado. Por eso no recibo el bautismo por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo viene sobre nosotros precisamente para eso, para ayudarnos a ser santos. Para eso viene el Espíritu Santo. Por eso la pregunta de Pablo para los discípulos no fue: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando empezaron a portarse bien? No. La pregunta de Pablo fue: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Porque ese es el requisito más importante: creer a la promesa. Esa es la palabra de Pablo. Es lo mismo que les escribió a los Gálatas, también refiriéndose respecto a la obra del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Dice: esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica. Era claro que no lo habían recibido por cumplir las obras de la ley, porque nadie cumple las obras de la ley en su totalidad. Pero ustedes lo recibieron fue por el oír con fe, fue por la fe que ustedes recibieron el don del Espíritu Santo. Por eso es que la otra decisión clave es creer a la promesa del Padre. Estar decidido en cambiar y creer a la promesa del Padre. Esto es lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 39. Dice: en efecto, la promesa, ¿para quién es? Para ustedes. Refiriéndose a la promesa del Espíritu Santo, Pedro: en efecto, la promesa es para ustedes. ¿Para quién más? Para sus hijos. ¿Para quién más? Para todos los extranjeros. Pregunta: ¿hay algún judío acá? ¿Algún judío de nacimiento? Dice: ay, pasó, en la iglesia hay muchos judíos, pero judíos como no hay muchos. No sabemos si tenemos sangre judía, pero es un hecho que somos colombianos. Pero esa promesa dice que es para todos los extranjeros. O sea, para aquellos que no son judíos. O sea que también es para nosotros la promesa y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Entonces dile: tu hermano, la promesa también es para ti. También es para ti. Es para ti también la promesa. Es para todos nosotros y necesitamos creer esto. Que la promesa del Espíritu Santo también es para nosotros. Y esos varones creyeron a la promesa. Esos varones estaban decididos a cambiar. ¿Y cuál fue el resultado? Dice el versículo 6 y el versículo 7. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre él. Y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Y aquí está la tercera clave. Es que para sacar el máximo provecho de la obra del Espíritu Santo necesitamos ejercitar los dones espirituales. Porque eso fue lo que esos varones hicieron. Tan pronto vino el Espíritu sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas, empezaron a profetizar. Y estos son solo dos de los dones que da el Espíritu Santo. Y quiero recordarles rápidamente varios de estos dones. Vaya a la primera carta de los Corintios capítulo 12, versículo 8 al 11. Mire parte del recado que está por este sancocho llamado Evangelio, al que necesitamos echarle mano. Primera Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 11. Dice: a unos les da por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Cuál es esa palabra de sabiduría? Esa capacidad dada por el Espíritu Santo de saber resolver problemas que otros no resuelven. No solamente temas científicos o matemáticos, sino esos problemas de la vida diaria que otros no le encuentran la copa al palo y dices: venga, hagamos esto. O que tienes, porque dice, la Biblia dice esto, voy a hacer esto. Eso es palabra de sabiduría. La siguiente: por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento, que es parecida a la palabra de sabiduría, pero es diferente. Porque la palabra de sabiduría nos ayuda a resolver el problema. ¿Cómo resuelve el problema? Pero la palabra de conocimiento nos anuncia es por qué se presenta el problema. ¿Cuál es el origen? Y la palabra de sabiduría nos dice cómo lo voy a solucionar. Pues por la palabra de sabiduría, el Espíritu Santo le revela a la persona: que lo que está pasando en tu corazón es esto. O fue por esta determinada situación, fue por tal experiencia que tuvo. ¿Sí? Palabra de conocimiento es la que tuvo el apóstol Pedro cuando vinieron Ananías y Zafira para querer engañarlo.
El Espíritu Santo se las cantó. Dijo, hijo, lo están cantando. No les compartan que por ahí no es. ¿Sí? ¿Quién le contó? El Espíritu Santo. Palabra de conocimiento. Dice, a otros fe por medio del mismo Espíritu. Pero es esa fe que tiene un carácter sobrenatural. Es esa fe que nos lleva a emprender. Es esa fe que nos lleva a hacer las cosas que en nuestro racionamiento natural no lo haríamos. Es esto lo que impulsó a Pedro a caminar sobre el agua. A tener fe para caminar sobre el agua, para hacer algo como eso. ¿Sí? Es ese don de fe. Por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Esa persona que frecuentemente, consistentemente está orando por personas que tienen cualquier tipo de enfermedad y Dios la sana. ¿Existe el don de sanidad? Existe. Ahora, todos podemos, así no tengas el don de sanidad, tú puedes orar por una persona enferma y Dios te puede usar para sanar. Porque esa promesa está escrita: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Así no tengas el don de sanidad. ¿Cuál es la diferencia con el don? Que con mayor frecuencia, que hay una frecuencia, una forma consistente donde tú oras y las personas son sanadas. A otros, poderes milagrosos. ¿A qué se refiere esos poderes milagrosos? Por ejemplo, hace 6, 8 meses o 1 o 2 años que pasaste los papeles de la pensión. Nada que se muera, y eso está por ahí en el juzgado y ese proceso nadie lo puede por allá y no sé qué. Dice, hermano, vamos a orar. Y oras por eso y ¡pum! Revienta la cosa, los papeles salen, el Señor obra. A eso se refiere el tema de la operación de milagros, que también existe. A otros, profecía, de la cual vamos a hablar. Y a otros, discernir espíritus. Discernir espíritus. La palabra discernir viene de diferenciar, hacer diferencia. Y ese discernir espíritus nos lleva a reconocer cuándo un mover es de Dios o cuándo no es de Dios. Cuándo determinada situación es diabólica o es obra del Espíritu Santo. Porque los demonios también hacen señales, también hacen milagros, hacen diversas cosas. Pero necesitamos discernir, ¿sí? Cuando una persona viene a hablar y dice, uy hermano, Dios me dio una palabra para usted, y una persona como que algo me huele mal, ¿sí? Como que no encaja. Ahí es parte de ese don del discernimiento. Sabe reconocer cuando Dios está en un asunto y cuando no está en ese asunto, ¿sí? A otros el don de lenguas y a otros el de interpretar esas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu. Me parece, si no me equivoco, que en el viaje que hiciste al Caquetá, un hermano de lenguas se había interpretado ella misma. Me equivoco, si me has contado, porque todavía está vigente el don de interpretación de lenguas. Lo que pasa es que cada vez es un don menos común, porque ya tenemos la revelación. Tenemos la revelación de la Escritura, pero sigue activo ese don. Entonces, todo esto está disponible, todo esto se activa de una manera especial cuando la persona es bautizada por el Espíritu Santo. Ahora, respecto a las lenguas, quisiera detenerme ahí algún instante. Algunos hermanos dicen, pastor, pero es que yo llevo tantos años en la iglesia y yo he querido hablar en lenguas y no he podido. Y yo creo que soy bautizado por el Espíritu Santo, pero no hablo en lenguas. ¿Sí? Recuerde, la mayor evidencia que una persona es bautizada por el Espíritu Santo, una es el tema de los dones, pero la mayor evidencia es el fruto del Espíritu, el fruto en su carácter. Esa es la mayor evidencia que una persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Pero otra de ellas son las lenguas. Que algunos se frustran y dicen, yo no tengo el Espíritu porque no hablaba lenguas. Solo se habla en lenguas hablando. Solo se habla en lenguas moviendo los labios, moviendo el aparato forador, o sea, las cuerdas vocales. Solo se habla en lenguas hablando. Si quieres hablar en lenguas, debes estar en un ambiente de oración y debes estar en un ambiente de adoración. En un ambiente de adoración al Señor. ¿Y qué debes hacer en ese momento? Seguir el impulso del Espíritu por fe.
sentir el impulso del Espíritu. Que en algún momento, en medio de la oración, en medio de lo que estás diciendo, vas a sentir el impulso y quieres decir otro tipo de cosas que tal vez ni siquiera estés entendiendo. Y ahí se empieza a desarrollar el don de lenguas. ¿Sí? Pero es seguir el impulso del Espíritu y hacerlo por fe. Ahora, debemos hablar en lenguas. ¿Es importante, porque quien habla en lenguas a sí mismo se edifica, dice la Escritura. A sí mismo se renueva y a sí mismo se fortalece. O sea que es una práctica muy saludable para un creyente. Es frecuentemente hablar en lenguas. Pero Pablo lo regula en su primera carta a los Corintios, capítulo 12, 14, cuando habla de los dones espirituales. Dice, hable ¿dónde? Hable en privado. Hable para ustedes, fortalezcanse. Y luego dice, hablar en la iglesia, si va a querer por eso hablar en lenguas, entonces que haya intérprete. Y no lo hagan todos al tiempo, que haya intérprete. Háganlo 1, 2 o 3 al tiempo. Y puede hablar ahí en lenguas. Pero ¿cuál es el punto que está viendo Pablo en Corinto en su momento? Que había mucho desorden. Y no había tiempo para la profecía, para la explicación de la palabra de Dios. Por eso es que el mismo Pablo dice, está bien que hablen en lenguas, y no lo impidan que hablen en lenguas. Yo mismo hablo en lenguas más que todos ustedes, dijo Pablo. Yo mismo lo hago, está bien. Pero yo prefiero que más hablen en lenguas, que profeticen, que hablen la palabra de Dios. Porque cuando hablas en lenguas te edificas a ti mismo, pero cuando profetizas, cuando predicas la palabra, edificas a otros. Edificas a toda la congregación. Y los dones espirituales son dados para la edificación del pueblo de Dios. ¿Cuáles son los mejores dones? El que más edifica al pueblo en su momento. Ese es el mejor don, el que más edificación brinda al pueblo en su momento. El punto es, hermanos, que necesitamos ejercitar estos dones espirituales, recibirlos y ejercitarlos. Tomemos, ¿por qué tanto afán del Señor para que los apóstoles y los discípulos recibieran el Espíritu Santo? ¿Por qué el afán, por ejemplo, de Pablo para que los efesios, estos discípulos, recibieran el Espíritu Santo? Porque Pablo sabía a qué se estaba enfrentando en Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad extremadamente idólatra. Ahí tenían el templo de Artemisa o el templo de Diana de los efesios. Y había toda una cultura. Y por decirlo de alguna manera, es como llegar al 20 de julio. Tú llegas al 20 de julio y en todo el barrio hay una cultura en torno al divino niño. Los negocios, los comercios, todos son nombrados, los negocios, todos se mueven en torno a esto. Y es una ciudad donde había una gran idolatría y donde había mucha brujería. Porque idolatría y espiritismo siempre van de la mano. Siempre van de la mano. Y si usted conoció esto en la antigüedad, si alguna vez usted fue a un sitio de esos espiritistas, usted va a tener claro que está siempre hay imágenes ahí. Frecuentemente hay imágenes. Y donde hay imágenes se mueven los demonios, se mueven los espíritus inmundos. Y hay maldición. Eso trae maldición. Donde hay imágenes. ¿Sí? Recuerden, mira, es común que toda casa pobre que usted llega, encuentra un rincón, cuadrito las armas y una de la otra. Esas casas que son muy pobres. Difícilmente una casa de un rico usted ve eso. No significa que no sean idólatras. Ellos tienen otro tipo de idolatría también, porque también lo son. Pero idolatría y espiritismo van de la mano. Y era en ese ambiente espiritual que crecería y se desarrollaría la iglesia de Éfeso. Y de tarea, lea el capítulo 19, lea el capítulo 20, y usted va a ver a Pablo enfrentándose a grupos. A personas que a través del espiritismo querían oponerse. Y al espíritu idólatra. Es decir, era un ambiente espiritual completamente contrario a lo que estos efesios iban a tener que enfrentar. Pero lo que dice la Escritura, recordemos lo que leíamos en Mateo antes de que empezara la predicación. Una casa dividida contra sí misma nunca prevalece. Nunca prevalece. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la extensión del reino, contra las puertas de la iglesia. ¿Por qué las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia?
Porque la iglesia no está dividida. A pesar de que hay diferentes grupos, aún dentro del mismo cristianismo hay diferentes denominaciones, lo cierto es que la iglesia no está dividida. Porque una casa dividida contra sí misma nunca prevalece. La iglesia goza de unidad. Esa fue la oración de Jesús en Juan 17. Cuando él ya iba para Getsemaní, cuando sabía que iba a ser crucificado, él ora por los discípulos. ¿Cuál fue la petición de Jesús por los discípulos? Yo les he dado la gloria que me diste, el Señor, en esa conversación con el Padre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, yo, Jesús, en ellos, y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Dónde se vive esa unidad? En el bautismo del Espíritu Santo. En que tenemos a Dios dentro de nosotros. El poder de Dios y la presencia de Dios dentro de nosotros. El cristianismo es la única confesión religiosa en todo el mundo donde la deidad vive dentro de la criatura. En todas las demás religiones existe el Dios allá está, y yo le rindo junto, le presento mis ofrendas, mis sacrificios, tiene unas exigencias morales para mí, pero ya. Mira el Evangelio. Mira ese Dios que quiere estar dentro de ti, tener esa unidad. Y eso se vive a través del bautismo en el Espíritu Santo. Acá hay una buena noticia, que Dios te quiere usar, que Dios te quiere llenar, que Dios te quiere utilizar. Porque para eso el Señor llenó a esos 12, porque serían de los primeros en levantar esta gran iglesia de Éfeso. Porque a pesar de toda la oposición espiritual que había, la iglesia de Éfeso creció y creció y se hizo una iglesia plantadora de iglesias? Porque desde el principio sus primeros miembros estaban bautizados con el Espíritu Santo. Por eso, a pesar de toda la oposición espiritual, la iglesia creció y prevaleció. Pero la buena noticia es que Dios se quiere dar el Espíritu Santo, Dios se quiere bautizar, porque Dios se quiere usar, Dios se quiere llenar. Pero hay una noticia mejor, y es que Dios quiere tener unidad contigo. No por lo que tú eres, sino a pesar de lo que tú eres. A pesar de lo que tú eres. Dios quiere tener esa unidad contigo. Esto fue evidente en las iglesias del primer siglo, fue evidente en la iglesia de Corinto. Una iglesia llena de Dios. Había inmoralidad en Corinto, había división en Corinto, había desorden en Corinto, pero a la par abundaban los dones espirituales. Había un mover del Espíritu Santo innegable, que Pablo estuvo ahí y no lo quiso detener, simplemente ayudó por el Espíritu Santo a ponerle orden en ese mover del Espíritu. Porque era evidente que el Espíritu estaba en medio de los corintios. Pregunta: si Dios le dio el Espíritu Santo a los corintios, ¿será que no nos lo puede dar aquí en esta Roma a nosotros? Amén. ¿Será que no te lo puede dar a ti también? Pastor, pero yo soy imperfecto. Es para esto, hermanos. Es para esto. Para que seamos uno con el Señor. Vayamos adelante con Él, seamos una casa unida, no vamos a ser una casa dividida, hermano. Unidad. Y eso es lo que necesitas para enfrentar la vida, ser uno con el Señor. Porque enfrenta la idolatría, enfrentas un mundo espiritual completamente adverso, del que muchos ni siquiera se dan por enterados. O sea, solo sienten los golpes de la vida y no entienden lo que hay detrás de todo esto. Y lo están enfrentando desarmados. ¿Por qué? Porque le falta el poder del Espíritu.
Nos falta el poder del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿a qué te estás enfrentando hoy? ¿Cuál es ese reto? ¿Cuál es ese desafío que tú tienes hoy a nivel personal? Puede ser a nivel profesional, puede ser a nivel familiar, puede ser a nivel académico, puede ser a nivel ministerial, a nivel espiritual. ¿A qué te estás enfrentando? Tienes el poder del Espíritu. El resumen es: no quieras enfrentar tu vida, no quieras enfrentar toda esta oposición espiritual en tu propia fuerza. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Saca el máximo provecho de todo aquello que tienes en Cristo. Mete la mano a la carne, la cuchara que no a la carne. No te quedes solo con el gatito. Disfruta todo aquello que es tuyo por derecho propio. Es tuyo. Yo viví esta experiencia en el año 2009. Antes de llegar a la iglesia. ¿Sabes qué? 2009. 2008, ya lleva 12 años en el Evangelio. 12 años en el Evangelio, orando frecuentemente para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. 12 años y el Espíritu Santo no había venido. Había tenido varias experiencias con el Señor. Había sentido la presencia de Dios, había sido tocado por Él, pero no había sido bautizado por el Espíritu Santo. Y yo te cuento esto no para que te desanimes. 12 años. El Señor sabe por qué no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué no me había bautizado todavía? Muy posiblemente había en mi corazón malas motivaciones incorrectas. El Señor lo sabe. Pero digo esto no para que te desanimes en la fe, por el contrario. Digo esto para que reafirmes la fe en la fidelidad de la promesa. Porque a pesar de 12 años después, la promesa se cumplió. Y la promesa llegó a mi vida. Un día que el Señor puso una cita conmigo y me motivó a orar una noche en la sala de mi casa. Y en esa noche de oración vino el Espíritu Santo sobre mí. El punto es: no dejes de orar para recibir el bautismo con el Espíritu Buscando. Y no dejes de orar para buscar esas lenguas. Porque es que algunos, como pasa el tiempo y no ven como no he tenido esa experiencia, entonces dejan de orar y dicen, ya dicen que esto no es para mí. No. El Señor nos está recordando que sí, que para ti es la promesa, para tus hijos, para los extranjeros, para todos aquellos a quienes el Señor quiere llamar. Que es para nosotros. Necesitamos seguir insistiendo en esto. No podemos vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu. No debemos. No asumamos esta vida desarmados. No la vivamos desarmados. Aprovechemos aquello que el Señor, entonces, porque vivimos en ese conflicto interno. Quisiera estar de tal manera, quisiera haber desarrollado esto, quisiera haber hecho esto. Nos sentimos golpeados, fracasados. Tenemos el poder del Espíritu. Y está disponible para nosotros. Porque para en la vida cristiana poder triunfar, el bautismo con el Espíritu Santo debemos experimentar. Para la vida cristiana poder triunfar, el bautismo con el Espíritu Santo debemos experimentar. Esa experiencia está disponible para ti. ¿Cuándo va a ser? El Señor lo sabe. Puede ser aquí en la iglesia, puede ser en el trabajo, puede ser en medio de transporte público, puede ser en la universidad, puede ser en tu casa. Pero cree que el Señor tiene una cita contigo. Que Él va a poner una cita contigo. Y quiere el Señor que sea lo más pronto posible, porque de verdad lo necesitamos. Por eso te pido. Oramos al Señor y damos gracias por